¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen esta tarde en una nueva emisión de la UNAM Responde. Los saludamos desde nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria para seguir haciendo eco de todas esas actividades y conocimiento que genera nuestra casa de estudios desde muy distintas disciplinas y áreas del conocimiento. Hoy, de nueva cuenta, les hemos preparado un programa muy variado en donde hablaremos sobre temas de nutrición con Gaby Morales. Además, hablaremos sobre el desecho adecuado de los aceites comestibles y comenzaremos hablando de un tema indispensable hoy en día, que es el de poner en la misma línea el periodismo y el cambio climático. Acompáñanos. ¿Qué lugar ocupa la ciencia en nuestras conversaciones diarias? ¿Cómo traducimos todo ese conocimiento para conectar con las emociones, las decisiones y el futuro de nuestras comunidades? Bueno, pues estas y otras reflexiones son el tema de conversación o serán el tema de conversación de la 7ª edición del Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico, que se llevará a cabo el 21 y el 22 de noviembre. Y para platicar a detalle de este foro, que tiene además el desafío de enfrentar el clima extremo con un periodismo igual de audaz, saludamos aquí a Aleida Rueda, quien es periodista de ciencia y comunicadora en el Centro de Ciencias de la Complejidad de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Aleida? Muy bien, Rosa, muy feliz y muy encantada de estar aquí contigo. Pues qué bueno que estás aquí para hablar de eso que haces todos los días, pero en este caso enfocado en un solo foro, que es este Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico, que llega a su 7ª edición. ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Por qué es posible? Pues mira, es un espacio que surgió justamente hace 7 años, cuando no existía un espacio en donde los y las periodistas de ciencia tuviéramos justamente este encuentro para conocernos, porque a veces ni siquiera sabemos quién más hace esta tarea, contribuir, colaborar, hacer proyectos en conjunto y saber que hay una comunidad justamente, ¿no?, de periodistas de ciencia. La crea la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, de la que yo fui presidenta, y durante la pandemia pues hubo 2 ediciones que se hicieron en línea, lo que nos permitió tener a colegas de toda la región, de todos los países de América Latina, y ahora hace un año volvió a ser presencial, y este año pues se llama Cambio Climático. Lo hemos dedicado al cambio climático porque nos interesa centrarnos en cuál es el rol del periodismo frente a estos estragos que vemos todos los días, que afligen a las poblaciones y de las que tenemos que comunicar. Dices varias cosas importantes de las que tenemos que hablar, y una es el crear estos foros, estos encuentros para no solamente conocernos en el sentido de las personas que realizan o a veces realizamos estas tareas, sino en el sentido de fortalecer, de unir objetivos, preocupaciones, intereses. ¿Cómo se da y cómo funciona, digamos, a partir de un foro como este? Pues mira, el hecho de que sea a partir de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que tiene más de 100 miembros ya en todo el país e incluso fuera del país, nos ha permitido darnos cuenta que el periodismo ya no se puede hacer en solitario, que ya no es una tarea de rockstars, claro, ¿no?, en la que una sola persona hace todo y es valorado por eso, sino que cada vez más las problemáticas complejas a las que nos dedicamos cubrir y comunicar requieren una colaboración, requieren que te eches la mano de otras disciplinas, de otros colegas y que pueden ayudar a comunicar mejor. Entonces el foro es justamente eso, un espacio en donde nos encontramos con los colegas que ya conocemos, también se forman nuevas generaciones de periodistas de ciencia y entre todos y todas pensamos cómo a través de la sinergia y la colaboración y los talentos y creatividad de cada persona podemos comunicar mejor temas de cambio climático. Claro, compartir tus experiencias personales y aprender de los otros. Este año, como bien dices, es un tema particularmente importante, complejo, y tienen un lema que tiene pues que ver justo con esta complejidad. Frente al clima extremo, periodismo extremo. ¿Cómo es esto y por qué es importante manejarlo así de forma, digamos, muy atractiva? Pues mira, nos hemos dado cuenta que, bueno, los títulos son lo nuestro, ¿no? Tenemos que tener un eslogan y un título que atrape, que jale, y sobre todo que a la gente le diga, pues un poco de su realidad, ¿no? Claro. Estamos viendo todos los días en México y en otros países pues fenómenos cada vez más extremos y impactando en zonas en las que ni siquiera era común. Entonces, eso es una realidad, estamos viendo un clima extremo.
Y por otro lado pensamos, el periodismo no puede ser inmune, no puede quedarse pasivamente, tiene que llegar a una frontera, tiene que aproximarse a nuevas herramientas, a nuevos discursos, a nuevas narrativas que lo lleven al extremo también, de manera que rompa con ciertas tradiciones, ¿no? Con ciertas formas que no necesariamente le ayudan a contar lo que se tiene que contar, con muchas características. O sea, estos fenómenos son complejos, tienen explicaciones científicas, hay que explicar sus causas y consecuencias, hay que ver qué magnitud tiene, qué tanto se van a ver con mayor frecuencia e intensidad en el futuro, cómo está afectando a las personas, qué vulnerabilidad tienen esas personas, ¿no? Entonces, son muchos temas que nos hacen pensar que se necesita un periodismo extremo en el sentido de ser mucho más innovador. Oye, ¿crees que ha cambiado en este sentido y en esta transformación el concepto, la idea de hacer periodismo científico? No sé si estoy equivocada, pero antes era como traducir un poco lo que hacen los científicos, saber qué están haciendo en tal instituto, y ahora tiene muchísimo más que ver con nosotros como individuos, como sociedades. Totalmente. Creo que ya esta visión de vamos a traducir y vamos a contar lo que hace un laboratorio o una institución, pues la verdad es que se queda muy corta, se queda muy limitada frente a los desafíos que hay que contar. Entonces, el nuevo periodismo de ciencia, yo diría, o el periodismo de ciencia que se necesita ahora, es uno que esté enfocado en la ciudadanía, en problemáticas ciudadanas y en contar historias para revelar cómo la ciencia tiene implicaciones en esas problemáticas, ya sea para entender, ¿no?, cada fenómeno, claro, o como para predecir o para prevenir de alguna forma, no predecir, prevenir mejor las consecuencias que tendrá. Y de alguna forma también ver qué soluciones está aportando también desde la comunidad científica para que esos estragos, esas problemáticas, pues no nos cuestan la vida, ¿no? O no sean tan graves. Claro. Entonces creo que sí, este periodismo de ciencia está enfocado totalmente en la gente. Y podemos seguir hablando de periodismo científico, las características y lo que ello implica, pero hablemos de forma aplicada. ¿Cómo está conformado este foro, esta 7ª edición del foro, y cuándo sucederá? Bueno, pues tenemos actividades en 3 días. El primer día, que es el próximo miércoles 20 de noviembre, es la inauguración, es un acto más de networking entre científicos, científicas y periodistas. Pero nuestro foro, digamos, empieza con un día, el jueves, el 21, de talleres. Tendremos 6 talleres, la mayor parte de ellos con ponentes internacionales, gente que piensa, por ejemplo, que va a compartir cómo hacer historias sobreviviendo a la ansiedad, o cómo hacer historias decolonialistas y diversas, interculturales en cambio climático, o cómo hacer videos de cambio climático virales en TikTok, ¿no? O sea, es como un menú muy diverso. Y el viernes es muy actual. Y muy actual, claro. Y el viernes es nuestro foro, tal cual, es un foro que va a incluir conversatorios, también un performance, también un speed pitching. Las jóvenes que tengan ideas de reportajes pueden ir a presentar sus propuestas ante un panel de editoras, y también una sesión de proyectos específicamente sobre ecofeminismo. Entonces es una sesión va a ser días intensos, pero de mucha conversación. Cuéntanos de las personas, ¿quiénes están ofreciendo estos talleres, estas conferencias, estas pláticas? ¿Quiénes participan y quiénes pueden formar parte de este foro hispanoamericano? Bueno, la invitación es abierta. Cualquier persona, no queremos quedarnos con el nicho de solamente tienes que ser periodista de ciencia. Claro. No. Aquí ni estudiantes con carreras afines. Cualquier persona, un estudiante en ciencias que tiene la cosquillita de dedicarse a la comunicación, divulgadores, divulgadoras, profesores de ciencias, profesores de periodismo, personas activistas de organizaciones civiles. Nos interesa ampliar la discusión, ampliar el espectro de participantes, porque creemos que la comunicación del cambio climático nos toca a todos y todas. Exacto. Y por otro lado, personas que nos acompañan, estará Bruno Takahashi, es quien abre el foro, es un profesor de comunicación ambiental de la Universidad de Michigan. También Irene Baños de España, que es una especialista en comunicación ambiental y ecoansiedad. Mariola Olcina, que es especialista en documentalista en cambio climático y mujeres. Okay. Nos acompañan también activistas de diferentes organizaciones civiles relacionadas con mujeres y cambio climático. El foro, te darás cuenta, es hiperfemenino, ¿no? Feminista,
periodista, tiene esta perspectiva de género muy claro. Estar también Juliana Biglione, que es una de las editoras de Carbon Brief, que nos dará tips de cómo hacer cobertura de cambio climático en panoramas internacionales. Ahorita que está la COP, ¿no?, a punto de empezar, pues es justamente eso, cómo una periodista se prepara mejor para hablar de estos temas en grandes eventos como ¿no? Los acuerdos internacionales, en fin, creo que van a ser muchos tips. Nos acompaña también Ignacio Galán, quien es un periodista que se encarga de hacer shots de ciencia, unos videos que se han convertido en virales y se han hecho muy famosos. En fin, creo que, y bueno, un montón de colegas en México, de varios estados del país, que estarán compartiendo sus reflexiones y discusiones sobre periodismo climático. Un tema importante es el crecimiento. El foro ya no solamente sucede o sucederá en esta Ciudad de México, sino ha llegado a tener alcances internacionales, no solamente con la presencia de estos periodistas, de estos comunicadores. Cuéntanos cómo y dónde sucederá más allá de la Ciudad de México. Fíjate que desde el inicio pensamos en que fuera un foro hispanoamericano, pero la verdad es que pues, no nos alcanzaban las manos y los recursos para hacerlo posible. Este es el primer año que logramos descentralizarlo. Okay. Entonces van a haber actividades en 5 estados del país, en Baja California Sur, Puebla, Yucatán y Estado de México, y además en 3 países, en Lima, Perú, en Santiago y Concepción, en Chile y en Córdoba, Argentina. Tampoco es como en la capital, ¿no? Claro. Eso nos interesa mucho, que se vuelva realmente hispanoamericano. Esperamos que el próximo año ya tenemos conversación con España, con El Salvador y con Colombia para que se unan también y se vuelva un evento regional, que en todos los países haya discusiones sobre cómo el periodismo atiende o no a las circunstancias locales, ¿no?, a lo que está viviendo cada país. Para allá iba justamente. ¿Cuál es la responsabilidad del papel del periodismo? Porque hablamos mucho de cambio climático, de lo que tenemos que hacer como individuos, como sociedades, lo que tienen que hacer los gobiernos, pero ¿cuál es en este sentido el papel, la responsabilidad del periodismo científico? Yo creo que atender las necesidades informativas de la sociedad, ¿no? Poner el foco en el debate público, en el interés público. ¿Cuál es la información que tendría que tener la gente para tomar decisiones mejor informados? Y eso atraviesa todos los temas, Rosa. O sea, si tú piensas en el tráfico, ¿qué información científica necesita tener la gente para exigir una mejor planeación o incluso para cambiar la ruta, ¿no? Claro, sí. ¿Qué información necesita la gente para poder dormir más, para poder leer las etiquetas de los alimentos cuando van al supermercado, para utilizar cierto tipo de fertilizante en los cultivos, si es que hay población que se dedica a los cultivos? Es decir, en todas las áreas sociales, ¿no?, de la vida hay involucrada información científica que no suele estar en el debate público. Los periodistas y las periodistas de ciencia tenemos que tener esa lectura de qué información necesita la gente para abordarla, para contarla, para fortalecer esas sociedades a partir de la información científica de calidad. Estoy pensando justo en esto de los temas que tiene que ver con todo lo que hacemos, con todo lo que tenemos. Esta misma semana hablábamos de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades y nos explicaba Manuel Suárez que pues, la ciencia está presente en lo que hacemos, en lo que vestimos, en lo que tenemos enfrente, y ese es el reto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos hoy en día o hacia dónde avanzar, por ejemplo, pensando en el papel que tienen los contenidos audiovisuales en este momento? Pues mira, justamente uno de nuestros talleres va a ser sobre eso. Yo creo que una de las cuestiones indispensables es ampliar el espectro de voces. No solamente son los expertos o las expertas. Esa ciencia que producen impacta en alguien. Claro. Impacta en una situación, en un contexto determinado. ¿Conocemos suficientemente bien ese contexto? ¿Somos sensibles y empáticos hacia ese contexto? ¿Entendemos las circunstancias en que esa ciencia puede ser aplicada o no, ¿no? O sea, hay más desafíos que otra cosa. Entonces creo que una cosa audiovisual desde lo sonoro tiene que ver con ampliar ese espectro de voces de manera que se entienda que la ciencia no es un asunto absoluto, no es un asunto totalmente positivo, ¿no? Cuando se lleva a un contexto determinado tiene muchas implicaciones, es muy complejo, ¿no? Hablando de las ciencias de la complejidad, y creo que nuestra labor como comunicadores es mostrar esa complejidad. Yo siempre digo que es mostrar a la ciencia con sus blancos,
sus negros y sus grises, sus matices. Oye, y además de hablarlo, de difundirlo a partir de foros como este, se trata también de reconocer el trabajo que se hace en el día a día, y es por eso que tienen pues 2 reconocimientos que forman parte de este foro. Cuéntanos. Tendremos la segunda edición del Premio Nacional de Periodismo Científico, que se dará en formato escrito y sonoro. Tanto estudiantes, nos importa mucho que los estudiantes empiecen a involucrarse en estos temas, y profesionales. Y por otro lado, tendremos por primera vez el Premio Especial de Periodismo Científico Audiovisual Hispanoamericano, que es para trabajos audiovisuales de toda la región. Ya se acabó la convocatoria, se cerró la convocatoria. Ahorita están justamente los jurados revisando los trabajos, y en unos días tendremos el anuncio de los finalistas y cerramos el foro con el anuncio de las personas ganadoras. Con todos estos datos se nos antoja muchísimo formar parte de este encuentro, escuchar, aprender de quienes saben. ¿Cómo hacerlo? ¿Se requiere un registro? ¿Hay una inscripción? Cuéntanos de esto. Así es, hay un registro, se tienen que ir a la página forohpc.mx. Ahí encuentran el programa, las personas panelistas, el registro para el foro, para los talleres, la información de los premios y de nuestros principales sponsors, que estamos eternamente agradecidas a personas y organizaciones que han creído en este proyecto y que se ha hecho cada vez más grande. Entonces, ahí nos encuentran, y también en todas las redes sociales de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que es Red MPC. Entonces, en Twitter, Facebook, entendemos Instagram, cuando dices TikTok Twitter. y todo. Reveló mi edad. Así nos pasa, pero nos queda mucho más claro. Pues muchísimas gracias, Aida, por todos estos datos. Ha estado apareciendo en nuestra pantalla para que vean el programa completo y se les antoje. Y para terminar, quería preguntarte, desde el lado no de organizadora, sino desde la difusión, ¿cuáles son los principales retos de comunicar en estos tiempos, cuando además tenemos un panorama complejo y complicado en cuanto a las temáticas y los temas que tocan directamente al periodismo científico? Yo diría que uno de nuestros grandes retos es quitarnos el ego, ¿no? O sea, asumir que todos estamos aquí aprendiendo, que cada tema es una cosa novedosa. O sea, nosotros como comunicadoras no somos expertas en todo, nos toca realmente aprender de cero. Y otra cosa que me parece fundamental es no tratar a la gente como ignorante o como, ¿no? O sea, falta de conocimiento. El conocimiento lo tienen absolutamente todas las personas, aplicado en diferentes áreas, y nos toca ser bien humildes para entender ese contexto y a partir de ahí aportar desde lo que sabemos que se está haciendo desde la comunidad científica, ¿no? Es una comunicación mucho más horizontal, y en la medida en que pensemos eso y nos quitemos nuestros egos, creo que puede ser mucho más beneficiosa y se reduce la brecha entre la ciencia y la sociedad. ¿Qué es lo que definirías, o qué es lo que tú crees que conecta, que hace que conecte la ciencia, este periodismo, con las sociedades? Yo creo que es la narración. Yo creo que tiene mucho poder, ¿no? La forma en la que puedes envolver un conocimiento científico, una explicación, por ejemplo, una definición, en una historia, en un contexto específico, hablar de ciertas personas y cómo se conecta, cómo son atravesadas por emociones, ¿no? O sea, el ligar la información científica con el arte de narrar, de narrarla, y que a la gente le parezca no solamente interesante, que diga, sí, pues qué bien, ¿no? Que es lo que usualmente pasa, sino que sea relevante, pertinente, que la mueva emocionalmente, pero a través no nada más de la emoción y ya, sino a través de la información conectada con las emociones. Claro, creo sigue que siendo periodismo, y eso no lo podemos omitir. Tenemos que tener esta responsabilidad, pero esta parte nos toca de hacerlo más claro, de conectar y de lo que decías, esta comunicación horizontal. Todos sabemos de lo que estamos hablando, y pues esto y mucho más sucederá en el Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico, que tiene como tema el cambio climático. Aleida Rueda, periodista de ciencia y comunicadora del C3 de nuestra universidad. Nos vemos en el foro y estaremos atentos a todo lo que ahí sucede. Ahí les esperamos. Gracias, Aleida. Y ahora vamos con más información, porque la Coordinación para la Igualdad de Género, la CIGU, y la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Psicología realizan la primera sesión de Aula Transeúnte. Lía García, quien es la novia sirena, pedagoga, artista y artista trans, junto con Darío Camacho Leal, invitan a este encuentro que tiene el objetivo de descubrir cómo las masculinidades pueden configurarse desde una perspectiva artística y social. Se trata de un espacio que promete la reflexión y el aprendizaje, y se llevará a cabo el 15 de noviembre a las 11 de la mañana en la explanada de esta Facultad de Psicología, aquí en Ciudad Universitaria.
En Armonía Digestiva, la nutrióloga Gaby Morales nos explica sobre un nervio que quizás no sabíamos que existía y que tiene diferentes funciones en nuestro organismo y también en nuestra salud, por ejemplo, en la digestión. Hola a todos, bienvenidos a Armonía Digestiva. Yo soy la nutrióloga Gaby Morales y hoy les voy a platicar un poco sobre el famoso nervio vago y por qué es tan relevante para mantener una salud digestiva óptima. Primero que nada, deben saber que el nervio vago es uno de los nervios más importantes del cuerpo y se extiende desde el cerebro hacia varios órganos como el corazón, los pulmones y el sistema digestivo. Su función principal es ayudar a controlar las acciones involuntarias del cuerpo como la digestión, la respiración y los latidos del corazón. En lo que respecta al proceso digestivo, el nervio vago envía señales para que los músculos del estómago e intestinos se muevan de manera adecuada, lo que permite que los alimentos avancen y se digieran bien. También estimula la producción de jugos digestivos y enzimas que descomponen los alimentos. Por último, y algo muy importante, es que el nervio vago permite la comunicación entre el intestino y el cerebro. Esto significa que sí, el estrés y las emociones también influyen en tu digestión. En resumen, el nervio vago es esencial para que los procesos digestivos funcionen correctamente. En próximas cápsulas te explicaré qué puedes hacer para estimular a este nervio tan importante. Si quieres saber más de este tema, me puedes encontrar en redes sociales, Instagram o TikTok como NutGaby Morales. ¿Ustedes sabían que un litro de aceite puede contaminar hasta 40,000 litros de agua si no se desecha de forma adecuada? UNAM Global TV nos trae información importante sobre estos residuos de la mano de Salmi. Él es Salmi. Es parte de una asociación civil que colabora con la Facultad de Química de la UNAM para promover el desecho adecuado del aceite comestible. Buenos días, señora Cristina. ¿Cómo está? ¿Ya viene por el aceite? Viene por el aceite. Sí. Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué gracias a usted? En nuestra casa sabemos cómo desechar. El problema evidentemente se agudiza cuando se produce en cantidades mayores. Un litro de aceite puede llegar a contaminar 40,000 litros de agua si se desecha en coladeras y el drenaje, y al enfriarse puede obstruir las tuberías. Y la realidad es que no existe ni una norma para decirle al usuario cuándo el aceite ya es inutilizable y cómo eliminarlo de manera adecuada para prevenir la contaminación de cuerpos de agua. Su reutilización puede provocar riesgos a la salud. Porque justamente los compuestos que se generan llegan a ser tóxicos. Hemos visto que el aceite reutilizado lo han llegado a incorporar desafortunadamente en la alimentación animal. Salmi, junto a miembros de la comunidad de las Facultades de Química y Veterinaria de la UNAM, recorren zonas aledañas al campus universitario recolectando aceite. Muchos lo reciclaban hasta 6 meses y no es que un aceite dure 6 meses. Desde que comenzaron a colectar aceite en febrero de 2024, han evitado que al menos 500 litros lleguen al drenaje. Nosotros hacemos una especie de radiografía de cómo se encuentra el aceite y valoran las características para determinar qué hacer con él. En el laboratorio del Departamento de Nutrición Animal, ahí se llevan a cabo las determinaciones de índice de peróxidos, índice de acidez, de saponificación, de densidad. Hacen jabones y artesanías. Con todas las evidencias, estamos queriendo proponer una política pública para que se regularice el uso. Si tienes aceite que ya usaste, déjalo enfriar. Pásalo por un colador para retirar restos de comida. Envásalo, ciérralo de manera hermética y llévaselo a Salmi o a algún centro de acopio en el país. Ahí le darán un reuso sustentable. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachun, cachun, ra, ra! ¡Cachun, cachun, ra, ra! ¡Goya! ¡Universidad! Y
con esta información terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Joana Campillo su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio, y a todos ustedes les recordamos que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Y por supuesto, gracias también a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día. Nos vemos aquí el próximo mañana viernes 2:30 de la tarde aquí en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Porque inspiras mi creatividad al infinito. Porque estoy orgulloso de que seas una de las 100 mejores del mundo. Porque tus instalaciones deportivas son únicas. Porque me permites investigar a fondo y compartirlo con el mundo. Porque logré ser el primer universitario en mi familia. Porque sin la beca que me diste, no lo hubiera logrado. UNAM. 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 ¿Cómo no te voy a querer? 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 ¿Cómo no te voy a querer?